Mañana tendrá lugar en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de formulación de cargos contra Pedro Delgado, solicitada por el fiscal general Galo Chiriboga, en el caso de la falsedad del título de economista que utilizaba para ejercer la profesión y cargos públicos. Fiscal Galo Chiriboga, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está, Alfredo? A ver, para empezar, recordemos lo que ocurrió el 19 de diciembre del 2012, cuando el señor Delgado reconoció su falta. Pasa más. Gravísimo error hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE se entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Hay que enmendar semejante acto de inmadurez que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad. A ver, un mes antes, el 20 de noviembre, el asambleísta Enrique Herrería había presentado ante la Fiscalía la denuncia correspondiente. ¿Por qué se demoró el trámite de esa denuncia? Alfredo, en primer lugar, la investigación que realizó el asambleísta Herrería, reconozco, fue una investigación importante. En este país que no se le reconoce mérito a nadie, me parece que Enrique Herrería hizo un trabajo de investigación importante. Ahora bien, ese trabajo de investigación tiene que ser judicializado. Los parlamentarios y otros organismos o funcionarios públicos tienen la capacidad de presentar denuncias, formular estas peticiones a la Fiscalía, pero la Fiscalía es el titular del derecho a investigar estos delitos y tiene que hacerlo de acuerdo a las normas del procedimiento penal ecuatoriano. Enrique nos presentó varias veces documentos que no tenían certificaciones, que eran fotocopias, y sobre la base de esos documentos nosotros pedimos una asistencia penal internacional a Costa Rica, en donde jurídicamente pudimos obtener varios elementos de convicción que serán presentados mañana ante la Corte Nacional. Ahora, Pedro Delgado salió del Ecuador en diciembre y usted solicitó en enero su detención por 24 horas para efectos de investigación, o sea, no una detención preventiva. ¿Es necesaria esa detención para investigación? ¿No se le está dando de esta forma tal vez un pretexto para que no regrese Pedro Delgado? Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que necesitábamos es que la persona, en este caso, presuntamente implicada en un delito de acción pública, pudiera informar a la Fiscalía cuáles son los elementos que él tiene precisamente para nosotros profundizar esas investigaciones. La detención por 24 horas para investigación es una facultad que incluso constitucionalmente está entregada a la Fiscalía. Por lo tanto, es una detención precisamente para investigar, para tener mayores elementos de convicción. Pasadas esas 24 horas, si la Fiscalía considera que puede formular cargos, lo hace. Si no, simplemente se toma ese tiempo para las investigaciones que, de la versión que pueda dar la persona, incremente el acervo investigativo de la Fiscalía. Claro, pero si él confesó el delito, si se lo detiene para que sea investigado, él va a pensar que ya no va a salir más, pues, porque... Sí, Alfredo, en nuestro sistema penal y casi en todo el mundo, la declaración de culpabilidad de una persona no impide en modo alguno la investigación sobre esos hechos. Porque usted conoce, una persona podría declarar un hecho que luego de las investigaciones se demuestra que no lo fue, ¿no? Por lo tanto, ese es un sistema que nuestra Constitución, nuestro sistema legal, dispone que frente a la declaración de culpabilidad o responsabilidad, eso en modo alguno implica la no actividad de la investigación por parte de la Fiscalía. Ahora, para formular cargos hay dos posibilidades. El artículo 338 del Código Penal, que se aplica al funcionario público que, al redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su sustancia o sus pormenores, ya escribiendo estipulaciones distintas de las que hubiera acordado o dictado las partes, ya estableciendo como verdaderos hechos que no lo eran, lo cual es penado con reclusión de 8 años. O el artículo 340 que dice, el que por cualquiera de los medios indicados en el artículo precedente cometiere falsedad de instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido con 2 a 5 años de prisión.
Entonces depende de qué es lo que se tome como el título profesional privado o los instrumentos oficiales que utilizó como funcionario público. Entonces, ¿cuál de los cargos se pueden formular o formulará la Fiscalía contra Pedro Delgado? Con todo respeto, Alfredo, usted conoce cuál es la posición de la Fiscalía General sobre estas situaciones. Siempre, con todo respeto, además, para los medios de comunicación, decimos que la Fiscalía no debate estos casos en los medios de comunicación. No porque no se lo merezcan, sino porque legalmente nosotros tenemos que debatir estos casos en la Corte. Y mañana, si ustedes tienen la amabilidad de asistir a esa audiencia, verán cuál es el debate que la Fiscalía dará al respecto, ¿no? Claro, en todo caso anticipamos así que ese va a ser un punto fundamental en el debate. ¿Cuál de las dos? Hay varios puntos fundamentales en el debate, ¿no? Mañana ustedes verán incluso las opiniones que tiene la defensa sobre una presunta prejudicialidad. En fin, hay una serie de hechos jurídicos que los debatimos profundamente en la Corte. Ahora, ¿en qué situación se encuentra el caso de USAC actualmente? El caso de USAC está siendo investigado. Usted recordará que la Fiscalía formuló cargos contra 2 directores. Lamentablemente, en la audiencia de formulación de cargos, la defensa sostuvo que ese no era el foro que tenían en este caso, los directores de un banco público. Ese fuero fue reconocido por la Fiscalía, llamamos a la Corte, pedimos que nos den audiencia en la Corte Provincial de Pichín. En la tarde de ese día, es decir, durante las 24 horas que estaban detenidos para investigación, estos 2 directores, se realizó la audiencia en el foro, que ellos tenían derecho a tener en el fuero, y por lo tanto se realizó la audiencia. En esa audiencia los jueces consideraron que la detención era legítima y que por lo tanto procedía la formulación de cargos que planteaba la Fiscalía. Ellos fueron detenidos, permanecieron detenidos varios días. La defensa de ellos planteó ante otra sala de la Corte Superior de Justicia de Quito una acción de medidas sustitutivas a la detención preventiva que tenían estos 2 directores. La Corte no solo que atendió el pedido de medidas sustitutivas, sino que dispuso incluso la nulidad del proceso. Esta posición la Fiscalía no la comparte, pero siempre insistimos, respetamos lo que dicen los jueces y nos ha tocado retomar nuevamente la investigación que está en pleno proceso. Ahora, lo cierto es que han pasado 6 meses en el caso de USAC. Hay un informe contundente del superintendente de bancos, como él mismo lo afirmó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, estableciendo crédito vinculado preferente. Usted aquí en Contacto Directo en el mes de octubre también hizo una pregunta clave sobre ese caso y pocos días después Antonio Buñay, expresidente ejecutivo de COFIEC, despejó las interrogantes que usted planteaba. Veamos esto. ¿Por qué razones se otorgan el crédito a una persona que no vive en el país? ¿Por qué razones se otorga un crédito con la garantía de un supuesto cash collateral cuando de las informaciones de la propia superintendencia ese cash collateral no era tal? ¿Por qué razón a una persona que ni siquiera tenía cuenta corriente en el banco COFIEC se le entrega un préstamo de $800,000? Esas suertes responden a otras cosas. Recibí una llamada del presidente del fideicomiso, el señor economista Pedro Delgado, en donde me indicaba que posteriormente iba a recibir la llamada del coordinador de la Secretaría Técnica, del ingeniero Francisco Andara, quien me iba a referir a una misión de funcionarios argentinos e inversionistas. Efectivamente, con el ingeniero Andara accedimos a los miembros de esta comisión y me proceden a presentar al ingeniero, o el economista, Pedro Losegui, y al señor Gastón Duzal. El señor Losegui, en este caso, tendiendo puentes para ampliar las líneas de negocios que Banco COFIEC pudiese tener en el futuro. Ahora, con estos antecedentes, ¿por qué no se ha formulado cargos contra Pedro Delgado y su cuñado Endara en el caso de USAC? Si el propio expresidente ejecutivo de COFIEC dice, ¿por qué se dio ese crédito preferente? Que se señala el superintendente, usted mismo dice, ¿cómo es posible que a este extranjero le hayan dado ese crédito? Ahí está la respuesta.
bueno, ahí están las respuestas y precisamente por eso tenemos y sostenemos la indagación que sobre el caso de USAG está, ¿no? No solo esas declaraciones, sino otros elementos más que tenemos en la investigación igualmente serán presentados en su momento a la Corte. Por lo tanto, no es que las investigaciones, cuando tenemos un traspié como el que se nos presentó por el tema de la decisión de una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha, suspende la investigación. Nosotros continuamos con la investigación y la diferencia es que para nosotros la obligación fundamental es llevar debidamente sustentados los casos ante los jueces para tener el éxito procesal que generalmente se busca. Es decir, si encontramos indicios de responsabilidad contra una persona y sostenemos esos indicios de responsabilidad adecuadamente sobre la comisión de un delito, se lo ponemos en conocimiento de los jueces para que técnicamente ellos analicen esa posición. Lo que no queremos hacer ni vamos a hacer es llevar casos que por la presión mediática o por la presión de la famosa opinión pública nos lleven casos, nos impulsen a llevar casos no debidamente fundamentados hacia los jueces. Claro, pero en este caso hay el informe del superintendente y las propias declaraciones del expresidente ejecutivo y del otro funcionario de confianza. Así es, Alfredo, y usted conoce muy bien porque sabe de esto. Nosotros tenemos que llevar a los jueces no solo uno o dos indicios sobre responsabilidad, de presunta responsabilidad, tenemos que llevar varios indicios de esa presunta responsabilidad. Doctor Galo Chiriboga, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted gracias por la invitación. Galo.